Muy buenas noches, bienvenidos a La Hora Clave. Buenas noches, Maki. Buenas noches, Manuel Felipe. Un libro que hizo historia. Bueno, junto con el ejercicio de la presidencia, el gran trabajo de Rómulo Betancourt. Venezuela, Política y Petróleo es un libro escrito por Rómulo Betancourt alrededor de sus luchas políticas y como resultado del estudio de la realidad económica y social del país. A lo largo de sus exilios, Betancourt fue profundizando y recopilando información sobre la temática petrolera. Ya en los años 30 publicó Problemas Venezolanos, una compilación de sus artículos en el diario Ahora. En esos artículos se pasa revista a los problemas más acuciantes del país a partir de una óptica ideológica y en correspondencia con los grandes cambios que se registraban en la política internacional. En 1941, a su regreso del exilio en Chile, asume de nuevo la tarea de escribir diariamente un artículo sobre los problemas nacionales. La Organización de Acción Democrática, que es legalizada, ese año lo lleva a recorrer el país pueblo por pueblo. Ahora Betancourt escribe sus artículos en el diario El País, vocero oficioso de Acción Democrática dirigido por Balmore Rodríguez. Sus trabajos son productos de una constatación directa de la problemática nacional. En 1956, luego de su exilio en Cuba, Costa Rica, Puerto Rico y Nueva York, aparece en México, Venezuela, Política y Petróleo, que resume su visión de los problemas venezolanos y refleja la importancia decisiva del tema petrolero. Venezuela, Política y Petróleo es el resultado de una serie de ensayos compartidos con dirigentes de Acción Democrática en el exilio y especialistas sobre diversos temas. Es un libro importante porque es el intento de un demócrata venezolano por analizar las consecuencias políticas y económicas del petróleo. El libro tiene de inmediato un eco en los medios académicos y de investigación en toda América Latina y Estados Unidos. Venezuela, Política y Petróleo es un clásico del pensamiento político y económico venezolano. Es además un libro de historia. Cualquiera que quiera comprender, informarse, enterarse de lo que fue la historia del petróleo en Venezuela en los primeros 50 años del siglo XX, es un libro de lectura obligatoria y es la obra escrita más importante del presidente Rómulo Betancourt, que es una gran cantidad de material, artículos de opinión, pero Venezuela, Política y Petróleo concentra su pensamiento fundamental y su visión del país. Y otro aspecto importante es que Rómulo Betancourt ahí expone cuál es su visión de Venezuela, su proyecto nacional, su programa de gobierno, que es lo que va a ser el programa de gobierno de la Venezuela de la segunda mitad del siglo XX y de su partido Acción Democrática y de todo el proceso de modernización y democratización que Venezuela vivió a partir de 1945. Por eso este es un libro tan importante y, como te dije, que es de consulta obligatoria a cualquiera que quiera entender la historia de Venezuela del siglo XX. Para los políticos del presente y del futuro que quieran proyectar a la Venezuela del siglo XXI, ahí hay un modelo a seguir. Si Rómulo Betancourt no simplemente fue un político de oficio, que lo fue, sino además de eso, ahí refleja un hombre que se preparó, que estudió. Venezuela, Política y Petróleo es un libro de investigación, de modo que ahí hay un modelo, una inspiración para todo el que quiera hacer política en Venezuela, en el sentido de hacer política para transformar y mejorar al país, que es el sentido último de la política. Y lo otro para la comprensión del país, la comprensión de Venezuela, de nuestra dinámica histórica, de cómo fue nuestra historia en el siglo XX, del proyecto democrático que se desarrolló entre 1959 y 1999, y además muchas de las políticas petroleras que se han venido aplicando en el resto del mundo se empezaron a aplicar primero en Venezuela y están explicadas y justificadas en ese libro. Hay toda una reflexión desde el punto de vista teórico y creo que el que lo lea desprejuiciadamente se va a llevar muchas sorpresas porque hay muchos planteamientos en temas petroleros que hay en ese libro que siguen vigentes. Desde su primer exilio en San José de Costa Rica, luego de participar como una de las principales figuras de la generación del 28, Betancourt se fija como objetivo desentrañar el tema petrolero, que hasta entonces no había sido objeto de mayores reflexiones teóricas en Venezuela. 4 años después de la publicación de Venezuela, Política y Petróleo, Betancourt asumirá por el voto directo y secreto de la mayoría de los venezolanos la presidencia de la República en febrero de 1959 y el tema petrolero pasaría a ocupar un lugar privilegiado en su gestión. Sobre el tema conversaremos con el historiador y biógrafo de Betancourt, Eduardo Morales Gil, al regreso de la pausa. Pero antes les recordamos a todos los televidentes que pueden hacer sus comentarios en nuestra cuenta de Twitter, @LauraClavePisoGV, y también a través del canal de Globovisión en YouTube y Dailymotion podrán tener información más detallada de nuestra programación.